el problema de lo que vimos, que por supuesto que nos va a servir todo lo que hemos visto, porque sobre estos modelos vamos a tratar de presentar los modelos reales. Vamos a ver primero cómo son las famosas curvas en un modelo real. Para eso les comparto pantalla. Y acá tienen ustedes la presentación. Y es, ¿qué pasa cuando las soluciones no son ideales? Ustedes sabían que existen dos modelos. El modelo de soluciones ideales, que lo describe la ley de Raoult, y soluciones diluidas ideales que describen la ley de Henry. Bueno, ahora, en condiciones de diluciones que no son, aunque no son electrolitos, porque partamos cuando hay electrolitos, las interacciones eléctricas hacen que se desvíe totalmente de la idealidad, por más que sean soluciones muy diluidas, siempre eso lo van a ver después en Físico-Química 3, las soluciones de electrolitos, pero aunque sean suficientemente diluidas, se dispersan los electrolitos de la idealidad. Cuando son no electrolitos podemos considerarlos ideales. Ahora, ¿qué pasa cuando las soluciones son ideales y no están suficientemente diluidas? Bueno, y son reales. Se van a apartar tanto de la ley de Raoult como de la ley de Henry. Veamos estas desviaciones. Primero, ¿qué tenemos acá? Un diagrama PX ideal, que es uno de los primeros diagramas que vimos. Recuerden, este es la presión parcial a través de la ley de Raoult del componente 1 y este es la presión parcial del componente 2 a través de la ley de Raoult. Y esta es la suma de las dos presiones parciales, que es la presión total, que, como sabemos, se toma como norma graficado en función del más volátil, es decir, el que tiene mayor presión de vapor. Ahora fíjense cómo el diagrama cambia para una solución que no es ideal, que es real. Acá tenemos la acetona versus con el sulfuro de carbono. Y acá están las leyes de Raoult, la presión total ideal, la presión parcial del disulfuro de carbono y la presión parcial de la acetona. Y fíjense lo que es la realidad. Esto es la presión total y estas son las presiones parciales. En este caso, como la presión total está por encima de la presión ideal dada por Raoult, decimos que tiene desviaciones positivas. Lo mismo ocurre con las presiones parciales, están por encima de las presiones parciales predichas por la ley de Raoult. Entonces decimos que existen desviaciones positivas a la ley de Raoult. ¿Cuándo ocurren desviaciones positivas? Cuando las interacciones soluto-solvente, solvente-soluto, es decir, cuando la de los compuestos distintos son menores que las interacciones solvente-solvente y soluto-soluto, o de los mismos componentes. Es decir, cuando la interacción acetona-disulfuro de carbono son menores que las interacciones
acetona, acetona y disulfuro de carbono, disulfuro de carbono. ¿Sí? Acá está, cuando las interacciones soluto-solvente son menor que solvente-solvente y soluto-soluto. En esos casos recuerdan que para el volumen de mezclado, es decir, el delta B y el delta H para soluciones ideales valían 0. Bueno, para soluciones reales que tienen desviaciones positivas, el delta H de mezclado es mayor a 0 y el delta B de mezclado es mayor a 0. Son reacciones endotérmicas. Perdón. Las interacciones son menores, por lo tanto, esto está mal. Si, corríjanlo en sus apuntes. Si las interacciones son menores, el volumen final va a ser menor que la suma de los volúmenes antes de la mezcla. Entonces, da menor a 0. Es decir, esto está mal, tendría que ser menor y menor. Y la reacción es endotérmica. ¿Qué pasa cuando hay desviaciones negativas de la ley de Raoult? Acá está la presión total, acá está la presión parciales. ¿De quién tenemos? Acetona y cloroformo. Está en función del cloroformo. Acá fíjense que lo han hecho, lo han graficado al revés. ¿Sí? Lo han hecho en función del de menor presión de vapor. No sé por qué, pero bueno, está en este diagrama. Pero lo importante de acá es que hay desviaciones negativas a la ley de Raoult, es decir, que la presión total y las presiones parciales están por debajo de la presión total predicha por la ley de Raoult y de las presiones parciales predichas por la ley de Raoult. ¿Estos qué son estas líneas? Estas líneas son las de cuando el sistema se comporta como solución diluida ideal. Y por acá se saca, acuérdense, la constante de Henry cuando trazamos una tangente en 0 a la curva real de las presiones parciales y de ahí se saca la constante de Henry, ¿sí? Leyéndola en el extremo opuesto. ¿Cuándo ocurren? Cuando las interacciones AB son mayores que la AA y la BB, es decir, que hay más interacciones cuando se mezclan que cuando no están mezclados. Y ahí la reacción es exotérmica y el delta M es el delta H es menor a 0 y el delta B es menor a 0. Fíjense en los diagramas, fracción molar del líquido y fracción molar del líquido y fracción molar del vapor. Acá que tenemos propano y pentano. Si ustedes recordarán, la curva de volatilidad era simétrica, es decir, que en el medio tenía el mayor desviación y luego era simétrica hacia ambos extremos. Bueno, cuando hay un equilibrio líquido-vapor real, esta curva ya no va a ser simétrica a esta recta auxiliar, sino que se va a desviar para un costado o para el otro. Tanto se va a desviar que puede aparecer esto, miren. Esto. Este es el metanol acetonitrilo. Se desvía, ya no es tanto, que algunas veces pasa hacia el otro lado. Cuando yo estoy acá, vemos que está en función del propano,
que el propano en la fase vapor es más volátil, el propano es más volátil y entonces hay más en la fase vapor. Acá que estamos diciendo, esto está la fracción molar del metanol vapor y fracción molar del metanol líquido. Estoy diciendo que desde acá hasta acá, en la fase vapor hay más metanol porque es más volátil y desde acá hasta acá, al revés. La fase líquida es más rica en metanol. ¿Qué quiere decir? Que la fase vapor en este tramo desde acá hasta acá es rica en acetonitrilo, es decir, cambia la volatilidad. Este punto donde cambia la volatilidad, es decir, que pasa, en este caso, el más rico el metanol en la fase vapor, y acá es más rico el acetonitrilo, cuando cambia la volatilidad es porque se produce un cambio de volatilidad, valga la redundancia, pero aparece lo que se llama un azeótropo. ¿Qué es un azeótropo? Acá, ¿qué es un azeótropo? Aquel que tiene la misma composición de líquido que de vapor. Acá el metanol, tanto como líquido, tiene 0,7 y la parte de vapor tiene 0,7. Recuerden que las composiciones en la fase de vapor y líquida de cada uno de los compuestos no tienen por qué ser iguales, sino siempre son distintas. Bueno, este es el caso en que son iguales. Cuando ocurre esto, el azeótropo no se puede proceder a la destilación simple o fraccionada porque este compuesto acá en este punto, o esta mezcla en este punto, se comporta como si fuera un puro. ¿Sí? Y a un puro no se lo puede separar, ¿sí? En dos componentes porque es un puro, es decir, agua cuando está como vapor no podemos separar unas moléculas de agua como con otras moléculas de agua. Entonces, acá se está comportando como si fuera un puro, por lo tanto, no puedo separar el metanol del acetonitrilo. Acá hay otro con azeótropo. ¿Quién es? El ácido nítrico con el agua. Fíjense este diagrama, ¿sí? De un sistema real, fracción molar del agua. ¿Qué me está diciendo esta curva por debajo de la línea de auxiliar? Que acá el componente más volátil es el ácido nítrico. Y a partir de esta composición, que debe ser 0,62, 0,63, 0,64, quien es más volátil es el ácido, el agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante este diagrama? Porque nos está indicando quién es más volátil, qué componente es más volátil con respecto al otro, es decir, quién está más en la fase de vapor, y además nos indica si existe un azeótropo o no. Acá está el azeótropo de ese componente. Otro, el agua furfural. Miren, fíjense, acá es la composición del furfural. En esta región, el furfural es más volátil. A partir de acá, el que es más volátil es el agua. ¿Sí? Totalmente una mezcla que es totalmente real. Bien. Y acá que tenemos el diagrama temperatura, fracción molar, tanto de la fase líquida como la fase vapor. Fíjense cuando existe un azeótropo, ¿sí? Como es la curva, ¿sí? Está la curva de puntos de temperatura de ebullición del líquido saturado y está la del vapor, ¿sí? Y fíjense que acá el componente A es más volátil, ¿sí? Para una determinada fracción molar, es más volátil la fase vapor que la fase líquida. Y acá se invierte, ¿sí? Acá es más, la fase vapor tiene menos del componente A que la fase líquida. Es decir, que el otro componente es más volátil.
Esto se llama un azeótropo, pero al graficarlo en temperatura versus fracción, este se denomina azeótropo de temperatura de ebullición mínima. Cuando ocurre esto en el gráfico PXY, vamos a tener un azeótropo de presión máxima. Cuando tenemos de temperatura de ebullición mínima, en el PXY vamos a tener de presión máxima. Y nuevamente el otro caso del azeótropo, que este se llama azeótropo de temperatura de ebullición máxima, que le corresponde en el PXY como un azeótropo de presión mínima. Acá están los diagramas TXY, PXY, un diagrama de una mezcla que se comporta realmente, pero no tanta desviación, ¿sí? No tanta desviación. Acá que tenemos el de temperatura mínima de ebullición, el azeótropo, que vuelvo a repetir, le corresponde el de presión máxima de ebullición. Y acá el de temperatura máxima de ebullición, que le corresponde el de presión mínima. ¿Sí? Bien, son los casos que se pueden presentar. ¿Sí? El azeótropo no, acá lo han dibujado casi en la mitad. El azeótropo puede estar en cualquier sector desde la fracción 0,001 hasta la 0,0999, ¿sí? En cualquier parte de la fracción molar puede estar el azeótropo. El agua con el alcohol presenta un azeótropo del 96% de alcohol, por eso, si ustedes van a comprar, lo máximo que pueden comprar es alcohol al 96%, porque después no se puede seguir destilando. Entonces, tiene una pureza de 96% o 0,96 de alcohol y 0,04 de agua. Bien. Ahora bien, sabíamos que la ecuación que representaba el equilibrio líquido-vapor de un sistema ideal era este. ¿Sí? El equilibrio líquido-vapor aplicando la ley de Raoult, que han hecho ustedes ejercicio. Ahora bien, para describir estos, ya sea un TXY, con esto, con un azeótropo, un PXY, ¿sí? Así, o con azeótropo, o un IX, realmente no lo podemos describir con esta ecuación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O qué hicieron los que estudiaron el equilibrio líquido-vapor real? Lo que hicieron es basarse en esta ecuación, utilizar esa ecuación y decir, bueno, vamos a ponerle algo acá que me esté indicando que el sistema en la fase vapor ya no es ideal, sino real. Y vamos a poner algo acá que me indique que la fase líquida ya no es real, ya no es ideal, sino real. Es decir, vamos a encontrar expresiones, ¿sí? O un factor de corrección a la fase vapor y un factor de corrección a la fase líquida. Por supuesto, el factor de corrección o la corrección a la fase vapor es más fácil que el factor de corrección a la fase líquida, ¿sí? Por el simple hecho de que es más fácil describir un gas real que un líquido real, es decir, describir el apartamiento de un gas de la idealidad con un factor es más fácil que describir el apartamiento de la idealidad del líquido con respecto al líquido ideal. Bueno, entonces eso es lo que tienen que tener ustedes en mente. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de ahora? Tratar de encontrar algo acá y tratar de encontrar algo acá. Bien.
Previo a eso, tenemos que hacernos de herramientas matemáticas y eso es lo que vamos a ver ahora. Herramientas matemáticas para encontrar luego algún factor de corrección acá y acá. Vamos a ese tema, que se llaman magnitudes molares parciales. Bien, ustedes vieron generalmente en termodinámica y ahora lo han visto, que B, U, S, G, H y A, que no está ahí, generalmente la poníamos en función de dos variables, ¿sí? Para describirlo, ¿sí? Generalmente en función de la presión y de la temperatura. ¿Por qué? Hay algunas de estas funciones termodinámicas que no lo poníamos en función de presión y temperatura, pero generalmente tendíamos a ponerlo a presión y temperatura porque, vuelvo a repetir, el ingeniero químico trabaja con esas variables, presión y temperaturas, trabajando la presión y la temperatura para aumentar el desequilibrio. Acuérdense que un proceso va a ser espontáneo y va a evolucionar hacia el equilibrio cuando esté y va a haber más cantidad de producción de producto, valga la redundancia, cuanto al principio esté más alejado del equilibrio, es decir, la temperatura esté, cuando queremos traspasar calor del sistema al medio, del medio al sistema, contra mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser la transferencia de calor. Bien, lo mismo ocurre con las otras variables. Lo hicimos para sistemas cerrados y térmicamente aislados. Ahora vamos a hablar de sistemas donde la propiedad no solo varía con la presión y el volumen, sino que va a variar con la masa o con los números de moles. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Vamos a tener sistemas en los que hay varios componentes y, como puede ser las soluciones líquidas o gaseosas, y vamos a ver cómo puede ser un equilibrio donde hay una zona de vapor y una zona de líquido, sistema heterogéneo donde están distintas fases, o soluciones en equilibrio con algún soluto sin disolver. ¿Sí? Esas son sistemas abiertos que, aparte de influir la presión y la temperatura, influye el agregado o el sacado de cierta masa de uno o de varios de los componentes que tenemos en estudio. ¿Sí? Supongamos entonces cualquier variable extensiva, volumen, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, energía interna, que son función de la temperatura del volumen y del número de moles de cada uno de los componentes. Es decir, que esta función termodinámica ahora va a variar, si no está en el equilibrio, por variaciones de la temperatura, de la presión o del número de moles de cada uno de los componentes, ¿sí? Que está acá en la ecuación, ¿sí? Entonces, la variación del número de moles de cada uno, la variación de cualquier propiedad total es igual a cómo varía esa propiedad total con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número de moles de todos los componentes constantes. ¿Cómo varía esa propiedad con la presión, manteniendo la temperatura y el número de moles constantes? ¿Y cómo varía esa propiedad con el número de moles de cada uno de los componentes? Por eso la sumatoria para todos los componentes, teniendo constante, si varía con uno de los componentes, se mantiene constante la temperatura, la presión y el número de moles de todos los demás componentes constantes menos N sub I.
¿sí? Menos N sub I. Ahora bien, a esto, a cómo varía la propiedad total con respecto al número de moles de uno de los componentes, manteniendo la presión, la temperatura y el número de moles de todos los demás componentes, menos el I constante, se llama propiedad parcial molar del componente I. Y lo vamos a representar con una barra sobre el símbolo de la propiedad considerada. Es decir, así. ¿Esto qué me indica? Esta es la propiedad molar parcial del componente I, o la propiedad parcial molar, es lo mismo, del componente I con rayita, y tiene esta definición. ¿Cómo varía el número de moles? ¿Cómo varía la propiedad total con respecto al número de moles de ese componente I, manteniendo todo lo demás constante? Algo interesante, que la propiedad total se obtiene de la siguiente, bueno, la variación de la propiedad total entonces va a ser, reemplazamos esto por esto y nos queda esto. Es decir, que la propiedad total ahora es, cómo varía esa propiedad con T, con P y con el número de moles de cada uno de los componentes. Para una transformación isobárica, esto es 0, isotérmica, esto es 0, nos queda que la variación de una propiedad total a T y P constante va a ser la sumatoria de la propiedad molar parcial, acá hay una rayita, por la derivada del número de moles del componente I. Y la propiedad total, es decir, esto integrado, me va a quedar así. Guarda con esta ecuación, por favor, ténganla en cuenta, es decir, cualquier propiedad total real es igual a la sumatoria de los números de moles del componente I por la propiedad molar parcial o la propiedad parcial molar de ese componente. Es decir, si son dos componentes, va a ser N1 por M1 raya más N2 por M2 raya. Fíjense que esto tiene unidades de la propiedad sobre mol, la propiedad, por eso es molar, multiplicada por el número de moles, me va a quedar que todo esto es la propiedad total molar multiplicada por el número de moles totales. Y otra forma de expresarla es función de esto, ¿sí? Acá que este N lo paso acá y se transforma en fracción molar. Entonces, las dos expresiones son equivalentes, nada más que esta es en función del número de moles y esta es en función de la fracción molar. ¿Sí? Y acá vemos para cada una de las propiedades. Fíjense, la energía interna molar parcial, el volumen molar parcial, la entalpía molar parcial, la entropía molar parcial y energía libre de molar parcial de Gibbs. Fíjense en esta expresión, que nosotros ya la conocemos con otra denominación. Y fíjense acá cómo se define la propiedad, la energía interna molar parcial, la del volumen parcial, etcétera. Y cómo es la propiedad total en función de las propiedades molares parciales. Estos son siempre para soluciones reales, no para soluciones ideales, para soluciones reales. Nos vamos a centrar en esta que está acá y en esta que está acá. ¿Sí? Entonces, el volumen total es igual a la sumatoria de los X sub I por los volúmenes molares parciales de cada componente, y la energía libre de Gibbs total es igual a la sumatoria de las fracciones molares por la energía libre de Gibbs molar parcial. ¿Sí? Bien.
Vamos a suponer o vamos a hablar del volumen, que es lo que para que se hagan una idea. El volumen es lo más fácil de visualizarlo mentalmente. ¿Sí? Y les cuento algo, un tipo de cuentito para que entiendan. Dice, un estudiante de química trabajó el verano pasado en una fábrica de whisky. Vamos a hacer que el whisky sea totalmente etanol. Un día hubo una avería en la planta, pero el whisky, el etanol, debía ser suministrado. Ante la presión del cliente, su jefe, un hombre con pocos escrúpulos, le pidió que mezclara alcohol puro con agua en cierta proporción de fracción molar X1. ¿Sí? Entonces, y le añadieron un poco de colorante. ¿Qué le dijo el hombre? No tenemos whisky. Entonces, agrega un poco alcohol con agua en cierta proporción y un poquito de colorante. Es decir, teníamos 3 componentes. Bien, veamos lo que hizo el estudiante de química. No le pareció una tarea difícil teniendo una tabla que recogía los volúmenes molares de alcohol y de agua pura. Fíjense esto, por favor. ¿Qué es esto? El volumen del componente 1 puro y este es el volumen del componente 2 puro. Y además conocía el volumen de la botella, es decir, que el volumen de la botella es el número, los números moles del componente 1, ya sea alcohol o agua, por el volumen de molar del alcohol o el agua puro. Si este es el alcohol, este es el agua. Y la fracción que le había dado, la fracción molar del componente 1, era el número de moles del componente 1 sobre los N1 más N2. El colorante, como era mínima cantidad, no lo tiene en cuenta. ¿Qué tengo? 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Puedo sacar la cantidad de moles de agua y de alcohol o de alcohol y agua que le debo agregar a la botella. Un éxito más, dijo el estudiante de la termodinámica. Al día siguiente su jefe estaba furioso. El cliente se había quejado, el whisky de sabor estaba perfecto, pero las botellas no estaban llenas. Es decir, no tenían el litro de whisky que le corresponde a la botella. ¿Por qué? Vamos a ver. Supongamos que preparamos una disolución mezclando N1, N2, NR a Ti constante. Cada sustancia pura tiene su volumen molar ATIP, que es el volumen del componente 1, el volumen del componente 2, ¿sí? El volumen del componente del colorante, si ustedes quieren. Pero puros, ¿sí? Yo tengo el volumen molar del alcohol, el volumen molar del agua, puro, y del colorante, ¿sí? Entonces, fíjense, el volumen total de los componentes antes de mezclado, el volumen total de todos los componentes antes del mezclado, ¿qué va a ser? Va a ser, supongamos que esto es B1, va a ser B1 molar antes de mezclarlo por el número de moles del componente 1, más B2 molar puro por N2 más el colorante B3 por N3, que esto es muy pequeño. Yo sumo, ¿sí? Y me da que la suma de los volúmenes total antes de mezclar va a ser la sumatoria de los números de moles de cada uno de los componentes por el volumen del componente y en estado puro, ¿sí? Antes de mezclar. ¿Qué pasa cuando yo mezclo? ¿Qué pasa cuando yo mezclo? ¿Sí? Antes de mezclar eso. Después de mezclar, este volumen, que es la suma de cada uno de los volúmenes de cada uno de los componentes puros, el volumen total, este es el volumen total antes de mezclar, vuelvo a repetir, sumados. Pero el volumen total después de mezclar
no va a ser igual a esta suma, puede llegar a ser igual a esta suma, o va a ser menor o va a ser mayor. ¿Por qué el volumen de la disolución mezclada es distinto al volumen de los componentes puros sumados? Esa es la pregunta. Eso es lo que le pasó a ellos. Él sumó, perfecto, el volumen del alcohol por el número de alcoholes, más el volumen del agua puro por el número de moles de agua, más el volumen del colorante por el número de moles del colorante puros. Cuando lo mezcló, no se dio cuenta que el volumen total, cuando no se dio cuenta que el volumen total no le dio la suma de estos tres, o le dio menos o le dio mayor. En el caso del agua con el alcohol le va a dar menor. Fíjense, un mol de agua pura, solita, tiene un volumen molar puro de 18 mililitros. Pero un mol de agua en etanol tiene un volumen de 14 mililitros. Fíjense también la nomenclatura. Esto me está indicando que es el volumen del agua pura, solita, 18 mililitros por mol. Ahora, un mol de agua en etanol no tiene 18 mililitros por mol, sino que tiene menos, 14 mililitros por mol. Y este es el volumen molar parcial. ¿Cuándo aparece el volumen molar parcial? Cuando se mezclan, ¿sí? Acá está mezclado. Me está diciendo que el agua, cuando se mezcla con el etanol, pasa de tener un volumen de 18 mililitros por mol a 14 mililitros por mol. La pregunta es ¿por qué? Y es fácil, ustedes ya lo saben, por las interacciones que existen cuando yo mezclo agua con etanol. ¿Sí? Las fuerzas intermoleculares, la diferencia entre el grado de empaquetamiento, como el agua y el etanol tienen diverso tamaño y forma diferente, acá, cuando están sola, el empaquetamiento, es decir, cómo se mezcla la molécula de agua con otra molécula de agua, es diferente, es decir, cómo se arreglan espacialmente, ¿no? Como, es diferente al arreglo, al empaquetamiento de una molécula de etanol con una molécula de agua. Eso, ese empaquetamiento y a esas fuerzas intermoleculares hace que el volumen total real después de la mezcla sea distinto al volumen total antes de la mezcla. ¿Sí? Entonces las fuerzas intermoleculares del solvente-solvente es distinta al del soluto-soluto. Y cómo se mezcla el solvente entre sí, las moléculas del solvente, sí, y cómo se mezclan las moléculas entre sí del soluto, es diferente a cómo se mezclan al empaquetamiento soluto-solvente. Entonces, el volumen ocupado por un número dado de moléculas de agua depende de la intensidad de las moléculas que lo rodean. Antes tenía de mezclar las mismas moléculas de agua que rodeaban al agua, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando lo mezclo con el etanol puro, ya voy a tener moléculas en la molécula de agua está rodeada por otras moléculas de agua y por el etanol. Entonces, hay interacciones diferentes a las anteriores y empaquetamientos diferentes. Entonces, el volumen molar parcial de una sustancia A en una mezcla es la variación del volumen total producida por la adición de un mol de A un elevado volumen de la mezcla. Esta es la definición de volumen molar parcial. El volumen molar parcial, de una sustancia en una mezcla es la variación de volumen producida por la adición de un mol de A un elevado volumen de la mezcla. Queremos definir la entalpía. La entalpía molar parcial de una sustancia A en una mezcla es la variación de entalpía producida por la adición de un mol de A a una elevada entalpía o cantidad entálpica de mezcla.
La energía libre de Gibbs parcial de una sustancia A en una mezcla es la variación de la energía libre producida por la adición de una molécula a una elevada energía libre de la mezcla. Los volúmenes molares parciales varían con la composición. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo agua, el volumen molar es de 18 mol por litro. Cuando la mezclo con el etanol, baja a 14. Cuando le agrego una segundo mol de agua, ese volumen parcial ya no es 14, cambia. ¿Por qué? Porque van cambiando constantemente a medida que le agregamos moles de una sustancia a otro, van cambiando las interacciones ¿sí? Moleculares y por consiguiente van modificándose las fuerzas intermoleculares y los empaquetamientos. Es decir, que el volumen molar parcial va variando con la composición de la mezcla, no así el volumen de los puros, que siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, el volumen del puro es mayor a 0, pero el volumen molar parcial del agua puede ser mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. ¿Cuándo es menor a 0? Por ejemplo, fíjense acá, en disoluciones muy diluidas del sulfato de magnesio, que tiene un volumen molar parcial de menos 1,4 centímetros cúbicos por mol. ¿Sí? Cuando hay interacciones repulsivas, es decir, cuando se repelen las moléculas del componente A con respecto al de B, el delta de B de mezclado es mayor a 0. Cuando hay interacciones atractivas, es decir, cuando se atraen la molécula de A con la de B, el delta de B de mezclado es menor a 0. ¿Sí? Bueno, ahí está la definición de cantidades molares parciales. Y acá está con el volumen. Lo que vimos recién con cualquier propiedad, acá está con el volumen. ¿Cómo varía el volumen total con la temperatura, con la presión y con el número de moles para, ¿sí? Para un componente binario, ¿sí? Para moléculas de A y moléculas de B, ¿sí? Entonces, B es función de la temperatura, la presión y el número de moles del componente A y B. Y entonces acá, ¿cómo varía B? Sí. Acá está el volumen molar parcial, la definición, cómo varía el volumen total con respecto al número de moles del componente 1 o A, ¿sí? A T y P constante y el número de moles de B. ¿Sí? Si T, entonces sustituimos esto en esta expresión y nos queda esto que está de acá. ¿Sí? Ahora, a temperatura y presión constante, la variación del número la variación del volumen total está en función de la propiedad molar parcial, del volumen molar parcial del componente A y del componente B. ¿Sí? Esta es muy importante para cuando tenemos cómo varía la propiedad total con respecto a únicamente el número de moles, porque T y P son constantes. Bien. ¿Cómo es el volumen total ya integrado? Fíjense cómo queda. Y compárenlo con la ecuación que teníamos para la propiedad total, pero que era una solución ideal. Fíjense. Esa es. El volumen total para una solución ideal está en función del número de moles, pero fíjense que en vez de estar en función de la propiedad molar parcial, están en función del volumen del componente A puro. Recuerden que puede estar en los libros como cerito o asterisco, ¿sí?
pero siempre los parciales están con una rayita arriba. Entonces, si le piden el volumen total de una solución real, de esta manera, y si le piden que si se comporta como ideal, de esta otra manera. Acá que vemos, fíjense algo muy interesante. Acá tenemos el volumen parcial del agua en función de la fracción molar del etanol, y acá tenemos el volumen parcial del etanol en función de la fracción molar. Fíjense lo que decíamos del agua. Acá el etanol es 0, la fracción molar, por lo tanto acá el agua es pura y acá el etanol es puro. Cuando el agua pura, habíamos dicho que el volumen molar era 18 mol por litro y que si le agregamos un mol abruptamente pasa a 14 mol por litro. ¿Sí? Fíjense cómo el volumen molar del agua aumenta y luego disminuye, y la del etanol disminuye, pasa por un mínimo y luego aumenta. Es decir, y ahora lo vamos a ver, que hay una relación entre, para un compuesto binario, entre el volumen parcial de uno de los componentes, el agua, con respecto al del otro componente. Es decir, uno, el volumen parcial del etanol disminuye, el otro tiene que aumentar. Fíjense que no lo hace en la misma medida, ¿sí? Y ni el mismo valor, pero si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno tiene un mínimo, el otro tiene un máximo. Si el otro, en este caso, aumenta, el agua disminuye. Tiene que haber una relación entre el volumen molar parcial de uno de los componentes con respecto al volumen molar parcial del otro componente. ¿Y eso quién me lo va a dar? Me lo va a dar la ecuación muy importante, muy importante, muy importante de Gibbs-Duhem. ¿Sí? Entonces, resumen, antes de mezclar, el volumen total es la sumatoria de los números de moles de cada uno de los componentes por el volumen de cada uno de los componentes puro. Después de mezclar, va a ser la sumatoria del número de moles de esos componentes, pero por el volumen molar parcial. Y este volumen molar parcial va a ir variando de acuerdo a la cantidad de moles que le estemos echando de los otros componentes. Guarda con eso. Acá siempre fijo. Acá va a ir variando. Para cada composición de la mezcla tenemos un volumen molar parcial distinto. ¿Sí? Los volúmenes molares son siempre positivos. Los volúmenes molares totales son siempre positivos. Los volúmenes molares parciales pueden ser negativos o positivos. Si son negativos, que implica una contracción de volumen, porque la sal, por ejemplo en esta, tienden a hidratarse. Bien, y acá está el resumen. Esta es la propiedad total en función de las propiedades molares parciales para una solución real. La misma propiedad total, ¿sí? Pero para una solución ideal. Fíjense que le ponen ideal, ¿sí? Y fíjense que estas son propiedades parciales y estas son propiedades del componente puro. Bien. Lo que les decía de la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem es una importante relación entre los cambios de la presión, temperatura y la propiedad molar parcial, estableciendo esta que se debe satisfacer para todos los cambios en la presión, la temperatura y en la propiedad parcial causada por los cambios de estado de la fase. Acá tenemos, fijemos una propiedad total que varía únicamente con la propiedad molar parcial y con la fracción molar, ¿sí? Entonces tenemos esto. ¿Recuerdan la doble sumatoria? ¿Sí? Si nosotros
a la propiedad total la podemos poner de esta manera, cualquier propiedad total, recuerden, y o mejor dicho, a la variación de la propiedad total la podemos poner de esta manera o también la podemos poner de esta manera. Entonces, comparando, se van estas dos y me queda que, algo muy importante, que la variación de cualquier propiedad con la presión manteniendo T y N constante, más la variación de esa propiedad con respecto a T manteniendo P y Tn constante, menos la sumatoria de la fracción molar por la variación de la propiedad molar parcial, ¿sí? Es igual a 0. Esto es muy importante, ¿sí? Y eso se llama ecuación de Gibbs-Duhem. Si estamos trabajando, ¿qué me está indicando? Que estas variaciones de presión y temperatura y de la propiedad molar parcial no son independientes. Si varía una, la otra la tiene que hacer de forma que contrarreste esta variación de presión. ¿Sí? Si esta aumenta, esto y esto tienen que variar de tal manera de contrarrestar este aumento. Bien, si T y P es constante, me queda esta. ¿Sí? Sí, P. También llamada ecuación de Gibbs-Duhem, que esta ecuación, yo les decía, es sumamente importante, a T y P constante, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque me dice cómo va a variar, ¿sí? Cómo va a variar la propiedad molar parcial de uno de los componentes con respecto a la del otro componente. Supongamos que tenemos dos componentes, es decir, una solución binaria. ¿Sí? Para el volumen que vamos a tener esto desarrollado, tengo esto, X1 por dB1 por la variación del volumen molar parcial componente 1 con respecto a X1. Y esto. Si nosotros lo despejamos, ¿sí? Vamos a ver que podemos poner B2 o B1 en función del otro componente. Y como vimos recién, si uno aumenta, como esto va a pasar para el otro lado, ¿sí? Si esto aumenta, me está diciendo, esto pasa para el otro lado, me queda menos, que esto tiene que disminuir. ¿Sí? Entonces indica que las variaciones de las magnitudes parciales morales con respecto a la composición del sistema no son independientes a una temperatura y presión constante. ¿Sí? Fíjense cómo queda. ¿Sí? Cómo varía B2 con respecto a X1 como menos X1 sobre X2 por dB1 con X1. Supongamos que el agua es 1 o no, bueno, el etanol es 1. Entonces, el etanol acá es negativo, es decir, que este negativo con este negativo se hace positivo, es decir, que tiene que ser positivo. Acá hay un mínimo, es decir, que esto, acá hay un mínimo, significa que esto es 0, por lo tanto, acá es 0. Acá empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, esto es positivo. Con este negativo se me hace negativo, por lo tanto, el agua tiene, el volumen parcial tiene que disminuir, ¿sí? No lo hace en la misma proporción, vuelvo a repetir, porque fíjense que está multiplicado por fracciones molares, ¿sí? Entonces, no lo hace en la misma proporción, que si este disminuye, este aumenta, pero no en la misma proporción. ¿Qué métodos hay para determinar las magnitudes molares parciales? Existen varios métodos. Hay bastante, pero está el método analítico de la pendiente, el de las intersecciones u ordenadas extremas y el método de los volúmenes de mezcla, que es los que vamos a ver. En este orden disminuye la exactitud. Este es el más exacto, el intermedio, y el menos exacto, el método de los volúmenes de mezcla. Método analítico es una forma fácil de expresar la propiedad deseada para un rango amplio de composiciones. Consiste en tomar una cantidad constante de uno de los componentes y agregar cantidades variables del otro componente y medir el valor de la propiedad de interés para la solución o la variación de esta.
¿sí? Veamos esto. Acá que tenemos volumen total en función de la cantidad del número de moles de A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos haciendo? El volumen le vamos aumentando cantidad de A, por lo tanto va a ir variando el volumen total y vamos a conseguir esta curva, ¿sí? Va a aumentar y luego va a ir disminuyendo, ¿sí? A este volumen lo podemos poner en función del número de moles de A. Por ejemplo, el volumen total, que es este negro, es A más B NA más C NA al cuadrado menos 1. Supongamos que encontramos que el ajuste de esta curva responde a esta ecuación, donde A y B son constantes empíricas. ¿Cómo calculamos los volúmenes molares parciales? ¿Sí? Derivando B con respecto a NA. ¿Sí? Entonces, derivamos B con respecto a Na y tenemos el volumen molar parcial del componente A, manteniendo P, T y NB constante. Y nos queda esto. ¿Sí? Ahora, para cada Na, supongamos acá, vamos a tener el volumen molar parcial para esta cantidad de A. Acá vamos a tener, acá reemplazamos Na por este valor A. Ahora reemplazamos este Na por B y vamos a tener el volumen molar parcial de este componente del componente A, pero a la cantidad B. Y fíjense que este es positivo y este es negativo. Es decir, que a veces da positivo el volumen parcial y otras veces negativo. El método de la intersección o las ordenadas también se conoce con el nombre de estos dos señores porque es los que lo presentaron y es muy utilizado, pues permite obtener las dos magnitudes parciales molares en forma analítica o en forma gráfica. Dice, representemos por Z el valor medio de la propiedad Z de una solución binaria, es decir, Z es N1 más N2 por Z. A temperatura y presión constante, derivamos esta ecuación con respecto a N2. Si lo derivamos con respecto a N2, que es la propiedad molar parcial del componente 2, nos queda esto que está acá. ¿Sí? Si derivamos esta ecuación con respecto a N2, nos queda esta ecuación. Tenemos cómo se define la fracción molar, y al diferenciar esta ecuación a temperatura y presión se tiene esto. ¿Sí? Ahora, teníamos la ecuación de recién y ahora tenemos esta ecuación. ¿Sí? Si despejamos N2 de esta ecuación, ¿sí? Y reemplazamos acá, vamos a obtener esta expresión. La propiedad molar parcial de 2 es Z, el valor de la propiedad, menos X1 por la variación de Z con respecto a X1 a T, P y N constante. Recordemos esta ecuación. Ahora vamos a la gráfica. ¿Sí? Ahí está la ecuación de recién. Y fíjense, acá tenemos Z. Acá tenemos cómo varía Z con la fracción molar. ¿Sí? Y queremos hallar la propiedad molar parcial a esta composición X1. ¿Sí? A esta composición X1. ¿Qué hacemos? Trazamos una tangente en la curva de cómo Z varía con la composición. Trazamos una tangente, que es el punto P. ¿Sí? ¿Qué tenemos? X1 varía así en este sentido. Va desde 0 a 1 y X2 varía al revés. Bien. Es decir, que para X1, la propiedad Z vale el valor C. ¿Sí? Para X1, el valor C.
tenemos esta tangente, trazamos esta línea y vamos a trabajar con los triángulos. Veamos, CA es igual a CP por la derivada de Z con respecto a X1 a T y P constante. Esto es la definición de tangente. La tangente en este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? La tangente de este ángulo, que es esto que está acá. Pero CP es X1. Entonces CA es X1 por la tangente del ángulo este. FC es el valor de la propiedad Z en el punto P. Volvemos a esta, a la propiedad molar parcial. Z2 es igual a Z menos X1 por esto. Es decir, si reemplazamos a Z por FC y a X1, la derivada de Z por CA, me queda que la propiedad molar parcial del componente 2 es FA. Es decir, que si nosotros trazamos la tangente en ese punto donde choca y donde X2 se hace igual a 1, tenemos la propiedad molar parcial de ese componente, el componente 2, para este punto. De la misma manera, podemos decir que la propiedad molar parcial del componente 1 en este punto es este valor, GB. Es decir, que para cada uno de los puntos de composiciones distintas de esta curva, yo puedo leer las propiedades parciales molares de cada uno de los componentes en esta línea para el componente 2 y en esta otra línea para el componente 1. Es decir, va a ir variando esa tangente, se va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando, va a ir variando, va a ir variando, ¿sí? A lo largo de toda esta curva. ¿Y acá qué vamos a tener? Si la hacemos acá, vamos a tener la propiedad. Si la trazamos acá, fíjense que si la trazamos acá, voy a ver si la puedo trazar. Pluma. Si la trazamos acá, ¿sí? Y la sigo, va a caer por acá. ¿Sí? Bien. Le pongamos A, B, C, D, no hay D. Pongámosle D. Y pongámosle E. ¿Sí? Acá, estamos acá, ¿no? Yo sigo esta recta y corta acá, ¿sí? La hago punteada para no equivocarme. Hace así, hace así, hace así, hace así, así. Estoy en este punto, cuando x2 es igual a 1 y x1 vale 0. Bueno, ¿qué voy a tener? FD va a ser igual, ¿sí? Si FA era Z2 molar parcial, va a ser Z2, pero cuando está puro, porque el componente 2 está solo. Y G va a ser la propiedad molar parcial de Z1, pero a dilución infinita. Es decir, fíjense qué podemos hacer con este gráfico. Podemos sacar todos los valores. Es decir, cuando uno de los componentes es puro, me va a sacar con la lectura de este gráfico el valor de esa propiedad, ya sea volumen, entalpía, energía libre, lo que sea, puro. Pero al mismo tiempo, si yo traslado esta recta acá, ¿qué me está diciendo? Que como 2 es puro, X1 tiende a dilución infinita, y por lo tanto, es la propiedad del componente 1 a dilución infinita que se lee acá, ¿sí? Donde
X1 vale 1. Esto que está acá lo podemos transformar en esta manera, ¿sí? Es decir, que si nosotros, que ya les van a dar los ejercicios, los problemas, si nosotros tenemos una propiedad total, esta la propiedad total era la línea esa que teníamos en continuo, era esta línea, esta es la Z, ¿sí? Podemos sacar la propiedad molar parcial del componente 1 y la del componente 2 con estas ecuaciones, que son las ecuaciones que vimos recién. Es decir, que a ustedes posiblemente le den la propiedad total y la van a tener que derivar, guarda con quién la deriva, fíjense, con respecto a X1, siempre la derivan con respecto a X1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca la propiedad molar parcial? La propiedad total más X2 por la derivada de la propiedad total con respecto a X1. Y la propiedad molar parcial del componente 2 como la propiedad total menos X1 por la derivada de la propiedad total con respecto a X1. Existe esta en función también de la molaridad que tienen un ejercicio, tanto en la teoría como en la práctica, para que ustedes lo vean. Y luego el método de los volúmenes de mezcla, que también tienen un tipo de ejercicio. ¿Qué se grafica? Acá no se grafica el volumen de la mezcla, o puede ser la entalpía de mezcla o la energía libre de Gibbs de mezcla. Que no se grafica la propiedad, sino el delta B, acá está, ¿ve? El delta B de la mezcla molar versus X. Pero para eso debo conocer la propiedad pura, en este caso el volumen de los puros. ¿Por qué? Acá está, esto es cero, esta es el origen, cero para todas las fracciones molares. Acá, ¿qué tenemos? El delta E de mezclado puede ser positivo, es decir, por arriba de cero, o negativo. ¿Sí? Yo puedo sacar para un punto, trazo la tangente para un punto, ya no voy a sacar el volumen de molar parcial del componente, acá es XB para allá, del componente A acá. No voy a sacar el volumen molar parcial del componente A, sino que voy a sacar el delta B de mezclado molar parcial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, acá saco el delta B de mezclado molar parcial de A. ¿Qué es esto? Como voy a tener, tengo que conocer esto, puedo sacar esto. Lo mismo ocurre para B. ¿Sí? Acá está B puro, entonces este es el delta. Y si fuera negativo, este es. Si fuera negativo, este es el delta B de mezclado para A, pero para eso para sacar el volumen molar parcial, tengo que conocer BA puro. Y lo mismo para B. ¿Sí? Bien. Para ir terminando, lo que vamos a ver es el volumen, en vez del volumen molar parcial, la energía libre de Gibbs molar parcial. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs molar parcial es lo que nosotros conocemos como potencial químico, que ya lo hemos visto y lo hemos definido anteriormente. Es decir, que el potencial químico es una propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los equilibrios líquido-vapor sabemos que el potencial químico es variable. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Cuando hay
un intercambio de fase líquida a fase vapor, de fase vapor a fase líquida, hasta que el potencial químico se equilibre, ¿sí? Es decir, que ahora podemos decir que cuando estamos hablando de equilibrio líquido, del equilibrio de fase, hay un desequilibrio al principio, la propiedad molar parcial o la energía libre de Gibbs molar parcial son diferentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibran, hasta que llega al equilibrio. Lo mismo que vimos recién para el volumen, lo podemos describir para la energía libre de Gibbs. Es decir, que nosotros podemos sacar la energía libre de Gibbs molar parcial o el potencial químico, ¿sí? A partir de ecuaciones que dan a G en función del número de moles de componente A. Si lo derivamos, estamos hallando el potencial químico de el componente en este punto A, de este componente en el punto B. También se aplica la ecuación de Gibbs-Duhem, la misma que hemos visto nosotros. En el equilibrio se tiene que esto igual a 0 y B de P menos S de T más la sumatoria de mu sub I por diferencial NI es igual a 0. Y a esta ecuación se la denomina ecuación de Gibbs-Duhem, propuesta por Gibbs y por Pierre Duhem en 1875 Gibbs y en 1886 Duhem, que es súper importante, ¿sí? Ya lo hemos visto, para el uso cuando esto es igual a 0, el equilibrio de fase. Y si estamos trabajando a presión y temperatura constante, era la ecuación que nosotros vimos al principio en la primera clase, segunda clase. ¿Sí? Ahí está la ecuación. Entonces, ¿qué sabemos ahora del potencial químico? Que es la energía, es una propiedad molar parcial, es la energía libre de Gibbs molar parcial. ¿Cómo varía la propiedad total con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y NJ, es decir, los números de moles de los otros componentes distintos de I? ¿Sí? Y acá está la ecuación de Gibbs a T y P constante. ¿Cómo podemos obtener la variación de la energía libre del potencial químico de uno de los componentes en función del otro? Esto es muy importante. Recuerden, cuando le dan la variación la variación del volumen de uno de los componentes o la variación de la energía libre de uno de los componentes o la variación de entalpía de uno de los componentes, con esta ecuación puedo hallar cómo varía el otro componente. Recuerden que si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. También vimos, cuando vimos soluciones ideales, el mezclado ideal. Ahora vamos a ver el mezclado real, aunque ya han visto algo del volumen. ¿Sí? El mezclado real o cambio de mezcla se define el delta de mezclado como de una propiedad como la propiedad real menos la propiedad ideal. Es decir, como delta M, la propiedad real se escribe de esta manera, recuérdenlo, como la sumatoria de los NI por la propiedad molar parcial, y la del ideal, lo mismo, pero en vez de propiedad molar parcial, era del componente puro. ¿Sí? Entonces, cualquier propiedad se escribe de esta manera, cualquiera, ya sea energía interna, entalpía, volumen, entropía, energía libre de Gibbs, en función del número de moles, y acá está en función de las fracciones molares. ¿Sí? Entonces acá tenemos el delta B de mezclado, ¿sí? El delta H de mezclado, el delta S de mezclado y el delta G de mezclado. Recuerden que el delta B de mezclado y el delta H de mezclado en soluciones ideales era igual a 0. ¿Por qué?
porque el volumen total era lo mismo que la suma de los volúmenes puros. Y la entalpía total era lo mismo que la suma de las entalpías de los puros. Pero el delta S de mezclado y el delta G de mezclado no eran iguales a cero. Uno aumentaba siempre y el otro disminuía siempre. Vayan a rever lo que vimos en la segunda clase. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Acá está. El delta B de... ¿Acá qué hay? Energía en función de la fracción molar. Energía molar en función de la fracción molar. El delta S o T por delta S siempre es positivo. Y el delta G molar siempre es negativo. El delta H, el delta U y el delta B para soluciones ideales, ¿sí? Eran iguales a cero. Ahora estos van a ser distintos a cero. Y hay un problema, un ejercicio, donde dan las fracciones molares, ¿sí?, del etanol con el agua, ¿sí? El volumen total real y el volumen total ideal. Fíjense que el total real es distinto al total ideal. Y hacemos la variación del volumen, el real menos ideal. Fíjense que en todos los casos es negativo, es decir, que el real es siempre menor al ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metanol con el agua son atractivos, se atraen, fuerzas atractivas, y por lo tanto se contrae el volumen real con respecto al ideal. Y acá, ¿quiénes están? Los volúmenes molares parciales del componente 1 y 2. ¿Cómo lo han sacado? A través de graficar esto en función de X y hacer lo que vimos recién por el método de las tangentes. Acá está, miren, fíjense, estos puntos, los puntos son el volumen real y la línea son los volúmenes ideales, es decir, los puntos son estos y la línea son estos puntos. Y los volúmenes ideales, parciales, son haber hecho el método de las tangentes para cada uno de estos puntos. Para cada uno de estos puntos sacan el volumen molar parcial del componente 1 y el volumen molar parcial del componente 2. Y acá están los volúmenes molares a dilución infinita para el componente 1 y para el componente 2. ¿Sí? Entonces, de un gráfico de volumen versus volumen real versus volumen ideal, podemos sacar todas estas cuestiones, los volúmenes molares parciales y el delta B podemos sacar también. ¿Sí? El delta B es con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, X1 por el volumen parcial del componente 1 más X1 por el volumen del componente 1 ideal. Siempre es este es el componente para X1 igual a 1, este es el B1 puro y este es el B2 puro. Bien. ¿Sí? Y el B1, el volumen molar parcial del componente 1 y del componente 2 se puede sacar de las ecuaciones que les mostré recién. Bien, acá fíjense que me está dando los volúmenes reales y los volúmenes ideales, ¿sí? Acá está más grande para que se vea que el volumen real es diferente al ideal y de ahí se pueden sacar los volúmenes de los volúmenes parciales de cada uno de los componentes. Y acá está el delta B. Fíjense lo que les decía, que va a dar siempre negativo y de esta manera. Pueden dar todos positivos, sí. Pueden dar negativos y positivos. Pueden dar positivos y negativos. Cuando hay
cuando ya no son las interacciones, sino el arreglo, perdón, ¿cuándo puede dar una cosa así? Así. Cuando es más importante el arreglo. Recuerden que los cambios de volumen o de las otras propiedades se debe a las interacciones y al arreglo espacial cuando las moléculas se van a meter sobre las otras moléculas, ¿sí? Entonces eso puede hacer que el arreglo espacial no les permita entrar sobre la otra molécula, entonces hay una expansión, ¿sí? Acá, cuando hay poco del componente 1, se pueden meter dentro del componente 2 y acá resulta que por la forma que tiene el componente 1, cuando ya hay más componente 1, no se puede meter dentro de la otra molécula y puede dar de esta manera. No es tanto por las interacciones que se repelen o se atraen, porque siempre el componente 1 se va a repeler con el componente 2, supongamos, ¿no? Y lo mismo con el cambio de entalpía, lo mismo ocurre. Es muy importante el cambio de entalpía por cuando se mezclan componentes, ¿sí? Porque puede haber una gran, se mezcla y puede haber una gran absorción de calor o una gran disipación de calor y eso hay que tenerlo en cuenta porque si tenemos que mantener la mezcla a temperatura constante, bueno, hay que estar agregándole o sacándole calor. Bien. Fíjense acá, tenemos del metanol y agua también a 19,7 grados centígrados y un bar. ¿Sí? Acá está el delta H de mezclado, fíjense, son negativos, y acá está el delta H parcial del mezclado del componente 1 y el delta H parcial del componente 2. ¿Sí? Y acá está, fíjense, este que está acá, este que sigue, esperen que les voy a un enlace, este que está acá, así, es el calor de mezclado, el delta H, este que está acá. Y esto que está acá, y esto que está acá, son estos y estos. El calor de mezclado parcial de cada uno de los componentes. Bien. Quería ver esto. Fíjense el calor de mezclado, que acá da exotérmico, porque se libera calor, delta H menor a 0. Y fíjense cómo era el de un ideal. Valía 0 siempre. Por eso es tan importante saber si va a liberar o absorber calor, ¿no? Porque puede haber una gran desprendimiento o gran absorción de calor. Bien. Chicas, chicos, ¿qué es esto? Esto es solamente, todavía no hemos empezado a ver qué es o qué parámetros vamos a utilizar para poder arreglar o poder mejorar la parte vapor y la parte líquida de un equilibrio líquido-vapor. No, todavía no hemos visto nada. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo se comportan las soluciones reales frente a las soluciones ideales, cómo se comporta el volumen, cómo se comporta la entalpía y también hicimos paso a cómo se comporta la energía libre de Gibbs porque es muy importante. Esa va a ser importante, la energía libre de Gibbs, el potencial químico, cómo se comporta, porque a partir de ahí vamos a poder utilizar la energía libre de Gibbs molar parcial, ¿sí? Que es el potencial químico, lo vamos a poder
utilizar como una herramienta para poder obtener el coeficiente que me va a medir la desviación de la idealidad de la fase vapor primero y después de la fase líquida. ¿Cómo? Utilizando un concepto que ustedes vieron el año pasado al terminar que se llaman propiedades residuales, ¿sí? Y también utilizando un concepto nuevo que lo vamos a ver la semana que viene, que es la presión, entre comillas, esto no es tan así, la presión corregida que se llama fugacidad. Entonces, repito, ¿qué hemos visto hoy? Cómo se comportan las soluciones reales con los volúmenes, con las entalpías fundamentalmente. ¿Cómo las determinamos a ese comportamiento real, que son los volúmenes parciales molares o la entalpía parcial molar, o en último caso, si queremos hablar de la energía libre, del potencial químico, la energía libre molar parcial. Ustedes van a hacer ejercicios de estos, de cómo obtener estas propiedades molares parciales, ¿sí? Y la semana que viene vamos a empezar a ver lo que es, vuelvo a repetir, a obtener el coeficiente que me mide la desviación de la idealidad de los gases. Luego vamos a medir o vamos a obtener el coeficiente que mide la desviación de la idealidad. Esos coeficientes tienen que ver con la energía libre de Gibbs. Siempre tienen que ver con la energía libre. Volvemos siempre al mismo a la misma función. La energía libre de Gibbs, se lo hemos repetido varias veces, tiene mucha importancia en estos temas. Si no tienen dudas, si tienen alguna consulta, háganmela, si no, los dejo libres. Nos vemos, profe. Buen fin de... Bueno, igualmente, buen fin de semana y para aquellos que festejan la Pascua, buenas, felices Pascuas, ¿sí? Hasta luego. Chao. Gracias.